Bueno, el tema que tenemos preparados para esta noche es habitados por Dios y tiene que ver con la celebración de Pentecostés, ¿cierto? En la celebración de Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos y cómo a partir de ese momento se activa poderosamente el ministerio de los discípulos y coge fuerza todo el cristianismo. Solo cuando llega el Espíritu Santo de Dios y toca el corazón de cada uno de los apóstoles, ellos empiezan a vivir una relación más profunda con Dios y a vivir en lo sobrenatural. Y empezaron a hacer cantidad de cosas. Pero entonces, el tema de hoy tiene que ver con el Espíritu Santo, pero también tiene que ver con algo muy especial que pude descubrir hace más o menos unos 15 días. Definitivamente el Señor es muy lindo y toma todo lo que nos sucede. Y estaba yo investigando unos temas al respecto de una situación que estamos pasando con la familia y encontré un testimonio de un hombre cristiano y él tocó unos temas y les digo una cosa, fue como la pieza que me faltaba para concretar un rompecabezas que no podía cuadrar. Cuando me encargan la preparación de este tema, pude encajar ese tema con el Espíritu Santo y me cerró súper bien. Ojalá tenga la capacidad de transmitirles lo que pude encontrar al preparar el tema. Si quedan con dudas, estoy después atento a resolverles porque me parece que fue muy bacano lo que encontré y Dios quiera pues que tenga la capacidad de transmitírselos de la mejor manera. Resulta que, ¿qué pasa ahora? Y sobre todo ahora en esta sociedad que estamos viviendo. Es una sociedad que está basada por los sentidos. Ahora todo tiene que ver con experiencias. Entonces, somos locos por tener la mejor loción, por oler rico, por probar el mejor café. Entonces ya usted, el barista, le dice que el café tiene notas achocolatadas, ácidas y pequeñas notas de jazmín. Y usted se toma y eso es un tinto. Pero como ya hay una exaltación a los sentidos, ay, quiero botar el chicle. Estoy, no, no, qué pena. Ay, mira este man tan lindo, ¿no? Recibirme un chicle. Eso es el amor. Miren lo que es el amor. Todo lo soporta, todo lo espera. Yo no hubiera sido capaz de tener ese detalle con él. Pero bueno. Entonces, es una exaltación a los sentidos y a las experiencias y entonces ya el spa es con piedras del volcán de yo no sé qué y luego que el baño de chocolate y todos son experiencias. Y estamos exaltando cada vez nuestros sentidos y cada vez menos nos enfocamos en cultivar nuestro espíritu, ¿cierto? Cada vez es más difícil que una persona que invitamos al grupo de oración nos acepte la invitación, cada vez es más difícil asistir a un retiro, porque la tendencia ahora es una profundización en el cuerpo y en los sentidos, ¿cierto? Cada que scrolleamos en el teléfono, estamos activando los sentidos y esos son descargas de dopamina y todo es los sentidos. Resulta que en Génesis 3 estaba Adán y Eva, estaban bacanos en el paraíso, conectados con Dios. Imagine que no le tocaba ni trabajar a Adán. La boca, la palabra de Adán tenía tanta fuerza que hacía que todo brotara. A él no le tocaba trabajar, él recibe la condición de trabajar con el sudor de su frente para poder comer después de que cae. Pero antes no, él estaba en una constante comunión
y tenía el poder de la palabra para poder crear y vivir ahí bacaneado en el paraíso con Eva y con todos los animales, y toda la creación estaba sujeta a la palabra de Adán. Pero aparece la serpiente en Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer de todos los frutos del árbol, de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Esa era la instrucción que había dado Dios. Entonces la serpiente contesta: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos. Los ojos. Ni siquiera, me perdí. Los ojos, y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Resulta que Adán y Eva, antes de comer el fruto prohibido, no llevaban su vida basada en los sentidos, sino que llevaban una vida basada en la comunión que tenían con Dios. Pero cuando deciden comer del fruto del mal y del bien, empiezan a tener los ojos abiertos, y no solo los ojos, sino el resto de sus sentidos. La mujer quedó convencida con el argumento de la serpiente. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. O sea, sobre todo los hombres, bueno, no mentira, las mujeres también, caemos por los ojos. Uno tiene a veces ojitos inquietos, y esos ojitos inquietos se van detrás de lo que uno no puede ver, y después termina uno haciendo cambio de ojos, cambio de luces, y termina metiendo la pata, ¿cierto? Y lo mismo también las mujeres, porque uno empieza a desear. Entonces, cuando uno ve algo que le apetece, que le gusta, no hablemos de ni mujer y hombre, hablemos de una tortica desayunar. Uno la empieza a ver llena de fresas, envuelta en crema, y ahorita salió una combinación que dice que con ponqués, como que es de chocolate y fresa. Yo no sé, estoy loco por ir a probarla. Y uno empieza a ver eso, y eso se empieza a hacer ¿qué? A uno se le hace agua a la boca y los sentidos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La mujer quedó convencida y vio delicioso el fruto y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron ¿qué? Sintieron sentimientos. Sintieron. Se les abrieron los ojos y pudieron identificar lo bueno de lo malo. Empezó a nacer en ellos lo que más nos atormenta la vida, y que son las preocupaciones. Porque uno empieza a sentir. Entonces, yo siento que mi esposa no me ama. Yo siento que el país está bien. Yo siento que el país va muy bien o que va muy mal. Yo siento que la economía, yo siento que mi jefe prefiere más a mi compañero. Yo siento que mi mamá quiere más a mi hermanito. Y todos son sentimientos. Yo siento que yo aporto más en mi relación de pareja y yo soy el que doy y el otro no da nada. Y pónganse a ver que la mayoría de nuestros discursos es yo siento. Todo, o por lo menos a mí me pasa. Mi forma de ser es muy emocional y yo tengo como una exacerbación con los sentidos. Y fuera de eso, con los olores, con los sabores, con todo eso. Una vez un amigo me decía: hermano, pero es que usted, ¿por qué a toda hora es que yo siento? Es que usted no tiene que vivir por lo que siente, usted tiene que vivir por lo que le dice Dios. Eso me dejó como un poquito inquieto, pero cuando estaba preparando este tema, ahí fue donde se me cerró ya el rompecabezas, y tiene toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos la pasamos
sintiendo demasiado y sentimos la vida. Y eso nos hace daño. Y eso es la herencia que nos dejó Adán. Entonces, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Sintieron que el vecino gana más que yo, sintieron que me miró feo, que no me miró, que me saludó. Todos son sentimientos. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Listo, ahí ya llegó Dios y les dio gallina y bueno, todo el cuento. Pero lo que quiero exaltar de este pasaje es que se abrieron los sentidos desde el momento en que desde ese momento. O sea, a partir de ese momento, Adán abrió la puerta para toda la humanidad para que dejaran de ser guiados o dejáramos de ser guiados por la palabra y la comunión con Dios, para que fuéramos guiados por los sentidos. Lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos, lo que nos dicen, lo que pensamos, lo que sentimos. Y pónganse a ver que ese diálogo interno que mantenemos en la cabeza, todo gira alrededor de lo que sentimos. Y mantenemos enganchados en eso. Llega Pablo en Romanos 5 y nos dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. El pecado fue que nos abrió la puerta a vivir por los sentidos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Adán nos perjudicó con el tema de los sentidos. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que tenemos. Pero la buena noticia es que así como Adán nos abrió la puerta a los sentidos, Jesús nos está abriendo nuevamente la puerta a que entremos al paraíso y tengamos la posibilidad de restablecer esa relación con Dios y ya no vivamos por los sentidos, sino que vivamos por la palabra poderosa del Padre que proclama para cada uno de nosotros. ¿Y el reto cuál es? Los sentidos siguen ahí, pero el reto es decidir a qué le pongo atención, a los sentidos o a lo que dice Papá Dios de mí, a la instrucción que tiene Jesús para mi vida. Pero ya Jesús nos abrió nuevamente el camino. Por Adán entra la muerte a la relación con Dios y a vivir por medio de los sentidos. Pero por Jesucristo entra la vida y la restauración en la relación con Dios. ¿Viviendo en qué? En la obediencia y sujetándonos al señorío de Cristo. ¿Cuál es la condición? Que estemos sujetos al señorío de Cristo. Y resulta que es muy difícil sujetarnos al señorío de Cristo, porque Cristo nos dice que si nos pegan en una mejilla, pongamos la otra. Eso nos dice Cristo y nos tenemos que sujetar a eso. Pero como mis sentidos me dicen, papaya puesta, papaya partida, si me pegan por aquí, yo le pego el manazo por el otro lado. Entonces nos la pasamos en una disyuntiva de ¿me sujeto a lo que dice Cristo o me sujeto a lo que dicen mis sentidos? Ahorita en este momento tenemos elecciones el domingo y la mitad de los colombianos están angustiados si queda un candidato y la otra mitad está angustiada si queda el otro candidato. Y para unos como para otros va a ser completamente fatal el resultado. Pero la pregunta es, yo no dependo del presidente de turno, de la economía. Así todos los diarios económicos digan que va a ser el mejor año o va a ser el peor año. Eso es lo que dicen los sentidos, eso es lo que ven mis ojos, las acciones de Ecopetrol para abajo o para arriba, eso es lo que ven mis ojos. Pero es que nosotros no nos guiamos por lo que dicen nuestros sentidos. Nosotros nos guiamos por lo que dice
Cristo. ¿Y qué Cristo qué dice? Conmigo tendrán vida y vida en abundancia. Y eso me basta. Y puede que esa vida y vida en abundancia no signifique estar embilletado. Puede que sea vida y vida en abundancia viviendo hasta de la misma caridad de mis vecinos. Pero con Cristo podemos vivir en abundancia a punta de la caridad de los otros. ¿Que nos vamos a sentir mal? Puede que sí, porque vamos a sentir vergüenza, pena, porque estamos viviendo de la caridad de los demás. Pero eso es lo que dicen nuestros sentidos. La vergüenza, la pena, uno quiere estar esbacaneado. Pero Cristo dice, usted va a vivir y va a vivir en abundancia. Del fruto de su trabajo, del fruto de la caridad o del fruto de lo que sea, pero va a vivir bien. Y entonces ahí es donde uno ya se para en la realidad de las elecciones y dice que pase lo que tenga que pasar. Yo no voy a hacer nada al respecto, voy a hacer mi voto a conciencia de acuerdo a lo que yo creo, pero no voy a poner mi confianza en el presidente de turno, sino que la va a poner ¿en quién? En Dios, porque esa es la instrucción que Él nos da, que vamos a vivir no por lo que ven nuestros ojos ni lo que escuchan nuestros oídos, sino por lo que dice Él. ¿Y qué dice Él? Que en el mundo vamos a tener aflicción. Ah, listo, viene aflicción, pero que no tengamos miedo, que Él venció al mundo. Entonces, así llegue aflicción a Colombia, Él va a estar con nosotros de la mano. Y puede que esa aflicción sirva para que nuestro carácter se forje en el horno del sufrimiento y nos amalgamemos más con Cristo y podamos tener mayor comunión. Porque tristemente, cuando uno está en la mala, a usted se le abren los ojos automáticamente a las 4 de la mañana y va a arrodillarse. Cuando usted está en los gozosos, son las 7, 7:15, y 5 minutos más. Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos que hacer lo que nos dice Jesús. Hasta ahí está bien, pero está complicado. ¿O ustedes qué opinan? Sujetarse a Cristo no es fácil. Y de dar la milla extra y poner la otra mejilla y perdonar. Entonces, pues usted puede perdonar al perrito que lo mordió, pero de pronto al amigo que le quitó la mujer, eso es más difícil. O al que le quitó el trabajo, o al que le hizo un daño mayor. Pero eso es lo que nos pide Jesús. Y ahí la cosa se va volviendo más complicada. Pero entonces apareció el Espíritu Santo. Apareció el Espíritu Santo. Y pillen pues, en Juan 16 dice, la obra del Espíritu Santo. Ahora voy a aquel que me envió. Está diciéndole Jesús a los discípulos. Ya Jesús había resucitado y estuvo como 40 días con los discípulos y todo, y dándole las últimas instrucciones. Y en ese momento Jesús dice, voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se sienten tristes por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que yo me vaya. O sea, Jesús le está diciendo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos dirán, pero ¿por qué si tú eres nuestro Mesías? Si no me fuera, dice Jesús, el abogado o defensor no vendría, o sea, el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, entonces se los podré enviar a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces ahí encontré algo muy bacano y es que a nosotros nos conviene que Jesús se vaya porque nos manda el Espíritu Santo, ¿cierto? Listo. Pero resulta que el Espíritu Santo nos da conciencia de pecado, o sea, es esa vocecita que dice que estamos haciendo algo mal hecho. No hagas esto, no hagas esto, pídele perdón, pídele perdón. No, pero es que él fue el que me ofendió, pídele perdón. Pero es que ¿por qué? Pídele perdón. Es esa vocecita que nos martilla y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo también nos dice que nos da conciencia de pecado y que viene un juicio. Porque a veces pensamos que todo es paz y amor, pero resulta que cada decisión que tomemos
trae consecuencias para nuestras vidas. Y unas consecuencias van a ser acá en la tierra, pero otras también van a ser en toda la eternidad. Entonces el Espíritu Santo nos está recordando cantidad de cosas. Y nos está diciendo que el pecado del mundo, ¿cuál es el mayor pecado del mundo? Que el mundo se niega a creer en Jesús. El pecado del mundo no es masacrar unos niños o incendiar un convento lleno de monjitas, no, eso no es el mayor pecado del mundo. El mayor pecado del mundo es resistirnos a creer en Jesús. Entonces el Espíritu Santo viene a posarse dentro de nosotros, a habitar en nosotros y a convencernos de que es una locura creer que hace 2000 años murió un judío colgado en un madero y que la muerte y la sangre de ese judío me va a dar acceso a mí a relacionarme con un Dios que es mi papá y que me quiere adoptar. Eso a la luz de la razón es una locura. Yo ahorita estoy en un proceso con mi hijo mayor y a veces se hace ciertos cuestionamientos y me dice, papi, pero es que yo necesito que Dios me hable porque es que yo no creo que Él exista. Y claro, yo le empiezo a hablar de Jesús y que pagó el precio y todo, y yo escucho mi discurso y escucho ese discurso a la luz de la razón, y mi hijo, que es un mancito medio académico, que le gusta pensar, y yo le digo, ¿cierto que está muy loco esto? Y él me dice, sí. Pero el Espíritu Santo es el que va a poner en él y en todos nosotros la capacidad de comprender esa locura, porque hay una parte que Pablo dice que el Evangelio es locura para unos, pero vida para otros. Y eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo. Entonces, Jesús sigue diciendo, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no podrían soportarlo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará hacia toda verdad. Entonces, se concluye aquí que ya cuando tengamos el Espíritu Santo, no vamos a estar guiados por los sentidos, por los apetitos, por los deseos, por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que tocamos, sino que vamos a estar guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que está habitando en nosotros y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Entonces, se puede estar cayendo la economía del mundo entero y el Espíritu Santo nos va a decir, sé generoso con tu vecino. No, pero es que no tengo para comer, es que este es la última panal de huevos que me queda. Y el Espíritu Santo le dice, tienes que dárselo todo a tu vecino. Y uno, y es el último panal de huevos. Eso le dijo, bueno, no me acuerdo, pero ¿quién fue que le dijo a Elías a la viuda que le quedaba un frasquito de aceite para que, mejor dicho, no tenía ni para envenenarse la señora, lo único que tenía era ese aceite? Y Elías le dijo, entregue ese aceite, hágale una tortilla al profeta y cocínele eso, pero es que es la última porción. Pero ella decidió ¿qué? Creer en eso, dejar a un lado lo que sus sentidos decían que no iba a haber más comida, y hubo una multiplicación impresionante en eso. Entonces, cuando Dios nos empieza a invitar a que vivamos en lo que Él nos dice a través de su palabra y a través de la comunión que tiene con nosotros, el reto es creerle, obedecerle, hacerlo, así nuestros sentidos digan, se está cayendo el mundo entero. Entonces llega el día de Pentecostés, llega el Espíritu Santo. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido. ¡Brum! Cayó desde el cielo un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Luego algo apareció con unas llamas y unas lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad. Ahí
fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ya luego Pablo dice en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decidió crucificar su vida orientada y dirigida por sus deseos y sus apetitos, decidió crucificar ese yo que él tenía con Cristo, y él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Pablo ya no estaba siendo guiado por sus sentidos, sino que era el Cristo que vivía dentro de él. ¿Y quién era el Cristo que vivía dentro de él? Pues el Espíritu Santo de Dios. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa palabra confiando significa creyendo. Creyendo en sus promesas, y cuando yo creo, yo obedezco. Adrianita nos pone un ejemplo que es muy práctico. Cuando yo le creo al médico, el médico me receta una inyección de cualquier cosa. Como yo creo en ese médico, entonces yo voy y me hago poner la inyección. Porque como creo en él, ese creer en él me da la fe suficiente para actuar y luego ir a la farmacia, comprar la inyección y hacérmela aplicar. Cuando eso me lo dice el Señor que me embola los zapatos, de pronto yo no le creo tanto, porque no tengo la fe suficiente para creerle a ese Señor que me ponga una inyección que me va a sanar contra una infección que tenga, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decidimos creer, automáticamente el resultado de que creemos en Dios es ¿qué? Que le obedecemos. Y cuando le obedecemos, actuamos. Esa viuda le obedeció al profeta, al hombre de Dios, y entregó lo que tenía. Y ella sabía que se iba a morir y que ya no le quedaba nada más. Y decidió ¿qué? Obedecer. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía una autoridad de parte de Dios y ella decidió creer en esa autoridad de ese hombre de Dios y sacrificó la última comida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder actuar? Creer. Por eso la invitación en esta noche es, si esto se está enloqueciendo, si los sentidos dicen que todo va mal, si mis deseos, si mis apetitos dicen que tengo que comer postre, que tengo que rumbear, que tengo que hacer esto, lo otro, que tengo que tener el mejor café, todo lo que dicen nuestros sentidos, lo que eso diga, no le podemos hacer caso. Porque si dejamos guiar nuestra vida por todos los sentidos, vamos a entrar en un desasosiego espantoso. Pero si empezamos a caminar por fe y a pararnos en lo que dice la palabra de Dios y a pararnos en lo que Dios nos revela en la intimidad y en el secreto, se puede estar cayendo el mundo y vamos a estar firmes. Finalmente, para vivir y experimentar este pasaje tenemos que estar habitados por Dios y estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces resulta que Jesús en el Evangelio, en Lucas 11, nos dice cómo podemos pedir el Espíritu Santo. Hay una parte donde él da una historia que hay un señor que le toca al amigo, ábrame que necesito comida, y el amigo está acostado y lo molesta y le jode tanto la puerta y dele hasta que ese man se para y le dice, ay, tenga su pan y váyase. Y ya luego Jesús dice esto, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, no les dan una serpiente en su lugar, o si les piden un huevo, ¿les darían un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar cosas buenas y regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los piden? Ese pasaje durante muchos años
yo lo malinterpreté y yo lo veía como ese papá que uno le pide y uno le pide, y, Dios, regálame una esposa, Dios, dame un trabajo, Dios, tal cosa. Y durante muchos años le pedía y le pedía y le pedía cosas y cosas y cosas. Y solo hace un tiempo tuve la precaución de seguir leyendo el versículo y decía, mucho más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Durante muchos años estuve pidiéndole al Señor que me diera lo que mis sentidos decían. Dame el carro, dame la casa, dame esto, dame la esposa, dame pelo, lo que sea, ¿cierto? Pero resulta que lo verdaderamente importante que le tenemos que pedir al Padre es el Espíritu Santo de Dios. Porque solo cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando dentro de nosotros, vamos a poder vivir en lo sobrenatural. ¿Y saben qué es vivir en lo sobrenatural? Lo sobrenatural no es caminar sobre las aguas, ni levantar a los muertos, ni nada de eso. Lo sobrenatural es que yo me levante un día leyendo el periódico y ver que estamos en la crisis más espantosa y que al ratico me llame mi jefe y me diga que me quedé sin trabajo. Y que yo pueda respirar profundamente y decir, mi roca fuerte eres tú. Y así se esté desbaratando esto, tú eres el que me sostiene. Y así con tantas cosas, cuando recibimos un diagnóstico y todo nos cambia, cuando recibimos una noticia, cuando cambia una situación que nos desborda y que podamos tener la capacidad de vivir en lo sobrenatural y no dejarnos guiar por los sentidos, lo que van a pensar los demás, qué voy a hacer, a quién llamo, el banco, los amigos, tengo pena, tengo miedo, me duele, no me duele y entramos en ese desasosiego que es un torbellino de sentimientos y de emociones. Ahí es cuando decidimos caminar en lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice al corazón y nos dice, no temas, que yo estoy contigo. Todo lo puedes en mí. Tengo planes perfectos para tu vida. Mis misericordias se renovarán cada mañana sobre tu vida. Tengo vida y vida en abundancia para ti. Tienes que aprender a vivir en el amor y el amor todo lo soporta, todo lo espera. Y entonces el Señor nos empieza a través del Espíritu Santo a dar una cantidad de revelaciones que van en contra de todos nuestros sentidos, en contra de todas las estadísticas y pronósticos frente a la situación que vivimos. Y lo único que nos queda es pararnos duro en la roca del Señor y decidir creer.